escuchar. Aquí estamos reunidos como una gran familia, alabándote, bendiciéndote, queriendo caminar contigo para que toques nuestro corazón, para que bendigas nuestras familias, nuestro hogar, nuestro trabajo. Ofrezco mi dolor y mis molestias, este largo camino de recuperación para que tú toques el corazón de todas las mujeres presentes allí. Sabemos con toda certeza que ya desde este momento estás realizando tu obra en cada uno de nosotros. Bendito seas, Señor, alabado seas, glorificado seas, mi Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias al Señor y a ustedes también por su intercesión. Si gustan, iniciamos nuestro tema. La Cuaresma, como todos sabemos, es un camino de regreso hacia la casa del Padre, hacia el reino de Dios. En la Cuaresma resuena aquel grito de Jesús cuando inicia el periodo en el que tiene que dar su mensaje. Conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. Y cuando nos abrimos a su mensaje, cuando nos encontramos con Él, cuando abrimos los ojos a la novedad del reino, descubrimos que verdaderamente Jesús nos sitúa en una nueva realidad. Estoy absolutamente convencida de que esta nueva realidad nada tiene que ver con la realidad de antes de encontrarnos con Él. Nada tiene que ver con lo que nos habían enseñado. El Señor Jesús nos lleva por caminos nuevos de amor y de misericordia. Y este primer tema, que es un regalo maravilloso para todas, está lleno precisamente de eso. De misericordia, de ternura y de amor. Les voy a pedir que escuchemos la palabra de Dios, que vamos a tomar del Evangelio de San Juan, del capítulo 8, los primeros versículos del capítulo 8. Y les voy a pedir también que mientras proclamamos esta palabra de Dios tan preciosa, vayamos experimentando ya dentro de nosotros con un corazón abierto la ternura, la misericordia. Vamos descubriendo que precisamente estos versículos se parecen a nosotros y el Señor hoy nos lo regala porque tiene algo especial que va a transformar nuestra vida, nuestra realidad. Ya no será lo mismo. Me atrevo a decir con toda certeza, después de escuchar tan solo su palabra. Abra su corazón. En este momento, desde lo más profundo de su ser, dígale al Señor: habla, Señor, que estoy disponible para ti. Escuchen. Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer volvió al templo y toda la multitud venía a él. Entonces se sentó para enseñar. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron a una mujer que habían sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, han sorprendido a esta mujer en pleno adulterio. La ley de Moisés ordena que mujeres como esta mueran apedreadas. ¿Tú qué dices? Con esto querían ponerlo en una situación difícil para poderlo acusar. Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como le seguían preguntando, se enderezó y les dijo:
el que no tenga pecado, lance la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Todos se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos. Y dejaron a Jesús solo con la mujer que seguía en medio. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra de Dios. ¿Dónde están los que te acusan? Se han ido. ¿Ninguno te acusa? Ninguno. En este evangelio nos encontramos con una historia que desgraciadamente se sigue repitiendo en algunas culturas, pero también en la nuestra, aunque no tanto como en la cultura de Jesús. Pero es un hecho que todavía hay una gran discriminación para la mujer. Aquella vez, como acabamos de escuchar en su palabra, le presentaron a una mujer sorprendida en adulterio. Siempre, invariablemente, la culpa se dirigía contra la mujer. Y la ley era clara. Había que aplicar la ley. Había que hacerle caso a lo de antes, a la tradición que decía que merecía la muerte. Era el castigo por su pecado. Y todo el mundo lo sabía. Los letrados, los peritos en la ley, los fariseos lo sabían muy bien, pero se les había olvidado algo que Jesús tenía muy presente. Escucha, hermana, y que tiene muy presente y que hoy mismo en la primera lectura lo vamos a volver a escuchar. La palabra de Dios que estaba también en el profeta Isaías, donde dice: no recuerden lo de antes, miren que yo realizo algo nuevo. ¿Lo notan? ¿Lo notamos? Jesús está realizando algo nuevo, aquí, ahora, en ti, en tu vida, en tu realidad, también en la defensa de la mujer, de sus derechos. Jesús está realizando algo nuevo. Jesús es el que realiza esta novedad y la realiza en este pasaje tan precioso que acabamos de escuchar. Primero, hace caer en cuenta a los acusadores que nadie está libre de pecado. Y sus palabras han quedado ya en la sabiduría popular, casi convertidas como en algo que todo mundo entiende. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Lástima que no las apliquemos tan habitualmente en nuestra propia vida y que juzguemos con ligereza. Y luego, una vez que los acusadores se han desaparecido, Jesús pronuncia la palabra de Dios sobre la mujer. Pero no es una palabra de acusación, de condena, como la que esperaban aquellos hombres que querían apedrear a la mujer. ¿Y saben? Esa acusación era en el nombre de Dios. Pero Jesús, que hace nuevas todas las cosas, pronuncia una nueva palabra para aquella mujer. No es de condena, sino una palabra de perdón, de acogida, de cariño. ¿Saben? Algún día, todos y todas las que estamos aquí deberíamos llegar a comprender que eso precisamente es la novedad del reino que nos ha traído Jesús. Que Dios no condena, sino que salva. Que
que nos levanta, que nos dignifica, que nos invita a seguir caminando con la frente en alta. ¿Cómo la comprendió aquella pareja de esposos que encontré un día en un congreso al norte de California, en los Estados Unidos? Después de la hora santa, en la que como hoy lo hará Jesús, el Señor había manifestado su poder y su sanación, encontré una pareja de esposos. Él, un hombre muy joven, muy atractivo, muy bien vestido, que además olía sabroso. Ella, una mujer joven, bonita, pero con una mirada de veras lastimada, triste, al encontrarse conmigo. El joven me dice: María, ¿crees que Dios perdona el adulterio? Y yo todavía con mis criterios pequeños, chiquitos, sin entender todavía la grandeza del amor, dije, con razón está re guapo. Y le dije, sí, por supuesto que Dios perdona el adulterio, y perdona el aborto, y perdona la homosexualidad, y perdona la prostitución, y perdona la promiscuidad, y perdona el robo, y perdona la mentira, y perdona la hipocresía, y perdona todos los pecados, aún los asesinatos. La chica levanta su cara y me dice, aunque sea yo la que me equivoqué, Dios bendito. Le dije dentro de mi corazón, ahora te toca hablar a ti, Señor, no sé qué decir. Cerré mis ojos, le pedí al Espíritu Santo que me iluminara, y lo único que salió casi espontáneamente de mi boca fue, ¿qué pasó? Y me platicaron que en junio pasado, estábamos en octubre, el Señor había salido de su casa a trabajar como todos los días. Tuvo un fuerte dolor de cabeza, regresó a su casa. En esa zona de los Estados Unidos, casi todas las casas tienen alfombras. Abrió la puerta con toda naturalidad, caminó hacia su recámara y ahí estaba su esposa cometiendo adulterio. Y dice, lo único que recuerdo es que ella se tapó con la sábana y aquel hombre se aventó por la ventana hacia el jardín. Y dije, ¿y tú qué hiciste? Dijo, mi reacción fue correr y correr y correr. Duré corriendo como 8 horas. Cuando ya no pude más, cuando ya no podía más, caí en un parque llorando. Y había tomado una decisión. Mi amor y mi relación con ella se habían terminado. Me iba a quedar en mi casa porque tenemos 3 hijos pequeños. A partir de ahí, nuestra vida fue un infierno. Yo procuraba nunca llegar temprano. No podía verla ni siquiera a la cara. Aventaba un montón de dólares encima de la mesa todos los días en la mañana y regresaba lo más noche posible. Me iba a dormir al cuarto de los niños para no verla. Y así estuvimos, incrementando el dolor, el odio, el rencor, el resentimiento. Ella no decía una palabra. A veces en la noche escuchaba su llanto, pero cada vez que escuchaba su llanto, mi corazón sería más, estaba más herido. ¿Y qué pasó?, le pregunté. La semana pasada fue mi suegra a mi casa. Ella no sabía qué pasaba, pero percibía que había algo muy malo. Se sentó, nos llamó a los dos y nos dijo, quiero que me paguen todo lo que me deben. Yo les presté dinero para el enganche de su casa, les presté dinero para otra cosa y también para la cirugía de su pequeño. Quiero que me paguen ahora. Dice, y yo
no tenía dinero, me dijo el joven. Y le dije, suegra, yo le voy a pagar todo, pero espéreme. Y la suegra le dijo, no, quiero que me pagues ahorita. No tengo, le dijo él. Y ella le dijo, yo no pido dinero. Su deuda va a quedar saldada si ustedes dos solos van al encuentro que va a haber este fin de semana. Dijo, y por eso venimos. Llegamos aquí sin hablarnos, enojados, pero en el momento de la hora santa vimos una luz de esperanza. Quizá había algo para nosotros. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo no sabía qué decir. Me impactaba aquella situación. Le dije al Señor, ¿qué dices tú? Y no sé cómo de mi corazón salió una pregunta. Y le dije, ¿cómo era su vida antes de ese momento? Y él me platicó que de muy pequeño había vivido aquí en México, cerca de La Barca. Y cuando tenía 7, 8 años, una persona en la que él confiaba mucho le arrebató su inocencia, destruyó su niñez, violó su cuerpecito. Y desde entonces él se sentía indigno, sucio. Y me platicaba que en cuanto tuvo oportunidad, a los 14, 15, 16 años, se fue a los Estados Unidos, llegó y allá tratando de llenar ese hueco, ese dolor que había en él, primero fumó, luego tomó, luego entró a las drogas y luego comenzó a vender drogas, entró a una pandilla y finalmente cayó en la cárcel. Dice que estando en la cárcel, una prima fue a visitarlo y llevaba a la esposa, la que ahora era su esposa. Y ahí, en medio de la cárcel, me conoció y me amó. Pensé, fíjense bien, pensé que existía la felicidad y volteé a mirarme con las lágrimas así y me dice, pero ya ves lo que pasó. Y yo, ¿qué hago, Señor? ¿Qué digo, Señor? Y entonces se me ocurrió y le pregunté, ¿cómo fueron los primeros años de su matrimonio? Y él me dice, yo todavía estaba intoxicado, todavía no me había librado de la droga y los primeros años fueron muy difíciles. Me drogaba, hablaba estupideces, abusaba de ella, llegué a pegarle físicamente. La denigré, la humillé y ella aguantaba. Cuando dijo eso, se quedó callado. Volteó a mirar a su esposa. Y después de un momento que a mí me pareció una eternidad, le dice, nenita, yo me equivoqué. Te lastimé, te herí, perdóname. Y cuando escuchó eso, la muchacha cayó de rodillas ante aquel hombre y le dice, perdóname, yo fui la que fallé. Yo fui la que no supe descubrir el gran amor, pero ahora que hemos estado en esta situación, me doy cuenta que no hay ningún hombre, ninguna persona en el mundo que yo ame más que tú. Entonces él la levanta y le dice, estamos iguales, tú perdonaste mi desorden, yo perdono tu infidelidad. Se abrazaron, se dieron un abrazote y un besote, y yo deseaba que José Luis estuviera ahí para darnos otro igual. El Señor había sanado aquella relación, como hoy sanará tu corazón, como hoy sanará tu vida. Así hace el Señor. Este es el Señor al que nosotros seguimos. El Señor sabe, tiene muy consciente, tiene muy en cuenta que el pecado, perdón, Rodolfo, que el pecado nos daña más a nosotros
El pecado no lo daña a Él, nos daña a nosotros. Por eso no quiere que pequemos. Gracias. Y confía en que nosotras seremos capaces de salir adelante. Por eso Él dice que hay un agua que brota hasta la vida eterna. Y no es esa agua la que brota en medio del desierto, en nuestro corazón, la que hoy hemos venido a tomar. Aquí está el agua, aquí está Jesús. Y no nos equivocamos de lugar. Alguna vez les he compartido que el padre Cantalamessa, que es el predicador del Papa, que ama mucho la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, dice muchas cosas de la Escritura. Ya se las he platicado en otra ocasión, pero hoy las quiero recordar, solo dos. Una dice que cuando los autores sagrados estaban redactando la Biblia, Dios se quedó así, mire, como entremetido, como metido, como entrelazado en las palabras, los argumentos, los acontecimientos, las historias, los dichos, los hechos. Y dice que eso semeja a cuando una mujer está tejiendo un chal, y para que quede más elegante, con un hilo oscuro, negro, le pone un hilo dorado o plateado. Cuando aquella prenda ya está lista, se ve hermosa, porque se ve el hilo que simboliza a Dios. Y dice que cuando estamos en un ambiente como este, Dios brota, sale, se manifiesta, brinca de cada palabra, de cada idea. Por eso, desde que escuchamos este maravilloso pasaje de la mujer adúltera, Dios ya está trabajando ahí en tu corazón. Y dice también que la Sagrada Escritura no es un libro obsoleto, pasado de moda, frío, sino algo vivo. Y mire qué lindo. Dice que está tan lleno de vida que nosotras podemos asumir, adueñarnos de cada personaje. Y lo que le pasó a ese personaje nos pasa a nosotros. De tal manera que hoy, este día precioso, tan lleno de sol, de alegría y de esperanza, podemos asumir el papel de la mujer adúltera para encontrarnos con Jesús. Porque todas hemos pecado de una manera o de otra. Por eso todas podemos estar representadas por la mujer del Evangelio. ¿Quién de nosotras no se ha equivocado? Dígame. ¿Quién de nosotras no ha pasado por la experiencia de su propia debilidad humana? ¿Quién alguna vez no se ha sentido rechazada, marginada, señalada o juzgada por sus acciones, por sus equivocaciones, por sus debilidades, por sus pecados? Y todavía quiero hacer una pregunta más audaz. ¿Quién? Dígamelo. ¿Quién de nosotras no se ha sentido alguna vez acosada, ofendida, lastimada, avergonzada, humillada y hasta agredida, hasta violada? Y desde niñas. No nomás ahora de adultas. Conozco el caso de una chiquita de 11 años. Yo trabajé casi 30 años con los adolescentes y recuerdo que hace ya como unos 20 años llegó esta chica a mi oficina y comenzó a platicar conmigo. Ella se sentía la pecadora más horrible del mundo, sentía que no había perdón para ella. Resulta que la familia de una compañerita la había invitado a un paseo y sus papás habían aceptado, le habían permitido ir, porque también iba la niña y los hijos de aquella familia.
Pero en ese paseo, aquel papá, un hombre horrible, pervertido, mañoso, aprovechó un momento cuando estaban jugando a las escondidas y tocó los órganos sexuales de aquella chiquita que ni siquiera había menstruado. Acercó los suyos propios y la dejó temblando de miedo. Ella me decía, es que yo soy culpable. Es que Dios nunca me va a perdonar. Seguramente nunca le habían dado nada de educación sexual, porque me decía, mira, es que yo creo que cuando yo cumpla 15 años voy a tener un hijo del papá de mi amiga. Imagínense la inocencia, la ternura. Me decía, me va a salir el SIDA. Yo no quiero que llegue la noche porque tengo pesadillas, porque Dios me va a castigar, soy mala. ¿Es justo? ¿Se puede hacer esto con una pequeñita de 12 años? 11 tenía. Totalmente desconcertada, totalmente lastimada, herida. Recuerdo que hablamos mucho del amor de Dios. Le expliqué cómo aquel hombre era el único responsable de su situación. Le pedí de favor que hablara con sus papás, pero no quiso. Le pedí que hablara con el sacerdote, el capellán del colegio, y sí quiso. Ella fue. Se confesó con aquel hombre, con aquel sacerdote lleno de misericordia. Yo no sé lo que le dijo el sacerdote, pero sí sé lo que le dijo Jesús. Vete en paz. Y aquella chiquilla volvió a florecer. Hoy es una mujer maravillosa, casada con 2 niñas, a quien el Señor liberó del oprobio de sentirse la peor de todo el mundo. Pero ¿saben qué? Volvamos al Señor con la intención de configurarnos nosotras con aquella mujer. Quizá habrá algunas de ustedes que habrán llegado a este momento tan difícil del adulterio. Vivimos en un mundo que nos bombardea con imágenes sexuales, que nos presenta todas las oportunidades del mundo. Pero hay muchas más formas de pecado que nos revisten de vergüenza, de frustración, de tristeza, de coraje. ¿En cuántas de nosotras habrá un pecado, una vergüenza inconfesable ahí adentro que lastima como una espina, que destruye los momentos felices, que te hace sentir injusto, que has sido víctima de la injusticia, frustrada, denigrada, que no eres igual que las demás? Cuánto dolor hay a veces. Dile a Jesús, quiero ser esa mujer, quiero serla. ¿Saben? Regresemos al episodio que estamos viviendo, porque no lo estamos escuchando, lo estamos viviendo. El Señor Jesús comienza su jornada en la noche, retirado, en silencio, donde nadie lo pueda molestar, en el monte, conversando con su Padre. Después, cuando amanece, se dirige al templo, al gran templo. Ahora, con Él, con Jesús ahí en el templo, ya no es el espacio donde se enseña y se aplica la ley rigurosamente, sino que con Él ahí en el templo, ahora, entonces, y aquí hay un lugar para la esperanza de un nuevo reino, donde el Señor nos acoge a todos y a todas.
Jesús les enseña a vivir en un nuevo espíritu, lleno de Él. Ahí se manifiesta la gente. Pero los escribas buscan destruirlo. Y ahí platicando en medio de gente, seguramente escucharon una grinda, una refriega, un desorden. Y es que de pronto los escribas y los fariseos irrumpen trayéndole a una mujer sorprendida en adulterio. No les preocupaba para nada el destino terrible de la mujer. Nadie la interroga, nadie le pregunta. Ella ya está condenada. La ley lo dice y no hay modo. La ley de Moisés nos manda a apedrear a esta mujer. ¿Tú qué dices? La situación es dramática, de verdad. Los fariseos están tensos. La mujer angustiada, llena de miedo, la gente expectante y Jesús sereno, calladito. Él sabe que no puede castigar, que no quiere castigar, y se pone a escribir con el dedo en el suelo. Algunos piensan que escribía los pecados de los acusadores. Yo no, porque él nunca acusa. Él no es un acusador. Nadie sabe con certeza qué escribió Jesús. Pero hoy quiero pensar algo muy bonito. Quiero pensar que Jesús con su dedo escribió el nombre de aquella mujer, hizo un corazoncito con una flecha y puso su nombre ahí. Yo no creo que algún teólogo esté de acuerdo conmigo, pero me parece tan romántico y tan bonito que no pude dejar de compartirlo con ustedes. Él amaba a aquella mujer y nos ama a todos nosotros. Los acusadores le piden una respuesta en nombre de Dios, en nombre de la ley. Él responderá en el nombre de Dios, pero no con una respuesta de castigo, sino según la experiencia de misericordia que tiene de Dios, de su Padre. Aquella mujer y los acusadores y todos nosotros estamos necesitados de la misericordia de Dios. Los acusadores están pensando en el pecado de la mujer, en la condena de la ley. Jesús no. Pronto enfrentará a aquellos acusadores con su propia realidad, con su propio pecado, con su propia situación. Nadie habla del varón, solo de la mujer. Nadie interroga a la mujer, porque para ellos el juicio de una mujer no tenía valor. No servía. Lo que cuenta ahí es lo que dicen los que la sorprendieron. Jesús actúa con mucha calma, tranquilo. Tranquilo. Luego, a insistencia de ellos, la frase contundente: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y los descoloca. Jesús es el Dios de las sorpresas. Y esa masa enfurecida de acusadores no tiene otra cosa más que bajar la mano, tirar la piedra y retirarse, porque no hay nadie, ni tú ni yo, que estemos libres de pecado, porque no hay nadie a quien se le pueda atribuir el poder de castigar o de dañar a una persona, y así se van retirando. Jesús no quiere y no puede permitir que alguien use la ley de Dios para condenar a nadie. Tras desarmar a los acusadores, aquella mujer, a ti y a mí, nos va a ofrecer una nueva oportunidad. La actitud ante la mujer es de comprensión, de ternura y armonía. Ellos se retiran.
se van retirando. Jesús quiere que vivamos en una convivencia donde haya vida y no muerte. Por eso más adelante, en su propia palabra de Juan, él dirá: yo no he venido a juzgar, sino a salvarlos. Y la conclusión, hermanas, es conmovedora. El Señor Jesús y la mujer se quedan solos. Cierra tus ojos. El Señor Jesús y la mujer se quedan solos. La mujer no se ha movido. Sigue ahí, en medio, humillada, quizá a gatas, con el pelo sobre la cabeza para tapar un poco su vergüenza. Seguramente ella traía algunos moretones, humillada, lastimada, descalza, avergonzada. Los acusadores se han retirado, pero ella no se ha movido. Continúa en esa actitud de vergüenza. No se siente libre. Parece que necesitara escuchar el veredicto de Jesús. Y entonces él, que ha seguido sentado, se incorpora. Qué hermosa expresión de Juan. Se incorpora. Y ahora puede mirarla a los ojos con ternura y expresarle, mire, todo el respeto y el cariño que siente por ella y que siente por ti. Mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusan? Nadie te ha condenado. Hasta ese momento, nadie le había preguntado nada. Nadie. Nadie se había interesado por ella. Pero el Señor inicia este diálogo. Nadie, Señor. Las últimas palabras de Jesús son inolvidables. Nunca la podrán escuchar los acusadores porque ya se han ido y se han retirado confundidos. Solo los escuchará aquella mujer abatida. Jesús la trata como una persona adulta, responsable. Tampoco yo te condeno y en adelante no vuelvas a pecar. La mujer no necesita más condena. Jesús le ofrece el perdón. Confía en ella y la invita a vivir de manera diferente. ¿Sabes? Lo importante de este relato no es el pecado, no es el adulterio, es la misericordia. Esto es lo importante. Jesús conoce los agravantes de nuestro pecado, pero también conoce aquello que está dentro de nosotros. ¿Sabe qué nos orilló a pecar? A veces la falta de amor, la baja autoestima, el buscar unas migajas de amor, nuestra poca tontería, nuestra inclinación al mal. Jesús la toma de la mano, la levanta. Él no justifica el pecado, o lo justifica, pero nosotras no. Por eso le dice, no disminuye la fuerza ni las consecuencias del pecado. Por eso le dice, vete en paz y no vuelvas a pecar. Una invitación a la conversión clara, precisa, sencilla, sin reclamos, sin acusarla con el dedo, sino con la esperanza. Abre tus ojos, tu vida, tu corazón. Estamos aquí y hemos pecado.
Y hay vergüenza y desesperación y nos acusamos a nosotros mismos. Pero aquí está Jesús y lo mismo que aquella mujer hoy te dice: ¿dónde están los que te acusan? Nadie. Yo tampoco te acuso. Yo tampoco te condeno. Levántate y no vuelvas a pecar. Ahí donde había odio, Jesús perdonó. Ahí donde había rechazo, Jesús aceptó. Ahí donde había destrucción, Jesús construyó. Ahí donde había muerte, Jesús sacó la vida. Amén. Gloria a Dios.